que aquí nosotros no tenemos el dólar en el suelo, porque ellos no permiten que ingrese a República Dominicana solo dominicanos. Así de simple. ¿Cómo? Sí. Sí. Tú estás diciendo una cosa. Encabezado por Guaroa. Sí. O sea, de repente, nosotros, por ser muy gráficos, tenemos un gobierno de derecha, donde hay una cúpula político-económica que resulta que acumula todo el poder. República Dominicana, estás en tu programa RD Bajo Ataque, el programa del pueblo. Aquí una servidora de mi nación, Carmen Orozco, y dos propietarios de este proyecto. Aquí tenemos a Remberto Pichardo y tenemos a Osvaldo. Señores, bienvenidos, caballeros. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo feliz de estar aquí contigo y con Remberto. Siempre feliz. Ay, gracias. Igualmente. Idem. Idem. Igualmente, idem. Idem. Ok. Ahora fue que te entendí. Idem. Igualmente. Bueno, señores, miren. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy adecuado para el momento que está viviendo República Dominicana, sobre todo nuestro querido país Venezuela. Nosotros necesitamos escuchar a estos dos expertos que nos van a decir cómo pasó esto en Venezuela, por qué Venezuela llegó a estos términos. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? ¿Qué hizo mal el pueblo? ¿Qué hizo mal? No, el pueblo, no. Eso es... Mira, cuando tú tienes un problema continuo a través de décadas, a veces se pierde el origen del problema. Entonces tú tienes un grupo de venezolanos que son de una generación, tú tienes un grupo que son de otra, tú tienes un grupo que son de otra, y así sucesivamente. Por ejemplo, tú le hablas a un muchacho de 20 años del primer gobierno del Donald Fernández y tú no sabes de qué, él no sabe de qué tú le estás hablando. Entonces tendría él que irse a la historia, por eso es que la historia es tan importante, por eso se hacen récord, para saber el origen de un problema. Y la verdad es que el origen del problema de Venezuela no es el chavismo. El chavismo fue una consecuencia del origen del problema. Y eso viene de regobierno antes de Hugo Chávez, básicamente. Y mira, yo me acuerdo porque nosotros hicimos una investigación para uno de los programas en el segmento que yo tenía en Somos Pueblo sobre los quebradores. Fue como nosotros le llamamos, porque tú tienes un grupo que quebró Haití, tú tienes un grupo que quebró Venezuela y tú tienes un grupo que desbarató Cuba, porque hay que recordar lo que era Cuba antes de Fidel Castro. O sea que hay un grupo... Claro. ¿De qué? De empresarios, claro, políticos que claro, hizo un trabajo perfecto de destrucción y de ruina en Haití. Igual que en Cuba, igual que en Venezuela, claro. ¿Y qué está dónde? Claro, aquí. Ahí es donde yo quiero meter una cuña metodológica. Porque yo recuerdo, y tú, Remberto, que era más cercano que yo, el doctor Balaguer, que una vez como que le reclamaban la corrupción en su gobierno. No me recuerdo exactamente el contexto. Y el doctor le dice, pues búsquenme los suizos. Porque resulta que yo tengo que trabajar con dominicanos. Entonces, ¿qué pasa? Analíticamente, muchas veces cometemos el error de pensar malos los que gobiernan, buenos el pueblo. Malos los que tienen dinero, buenos los que no tienen dinero. Y hacemos un maniqueísmo sin darnos cuenta de que los que gobiernan salieron de entre los que no gobernaban. Sí. ¿Me explico? Claro, sí. Los que tienen dinero salieron de entre los que no tienen dinero. Al punto de que el fenómeno más común, no siempre se da, es que el que llega a tener dinero no quiere acordarse de dónde salió. Le coge odio a la gente que lo conocía. Le coge odio a la gente que lo conocía. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos, y en eso hay razón en lo que tú dices, en una forma pendular. O sea, de repente, nosotros, por ser muy gráficos, tenemos un gobierno de derecha, donde hay una cúpula político-económica
que resulta que acumula todo el poder y todo el dinero. Eso provoca una revolución. Obviamente la revolución viene con la idea de que vamos a democratizar la sociedad, la vamos a hacer más igualitaria, todos vamos a tener acceso a la educación, un discurso político, como siempre lo hay, ¿verdad? Llega a la izquierda al principio y sobre todo en el caso de los países que tienen recursos naturales, porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, no es lo mismo Cuba que Venezuela. O sea, Venezuela es un país que está sobre un campo de petróleo. O sea, lo único que tú tienes que hacer para conseguir petróleo en Venezuela es hacer un hoyo. Por eso se habla de la renta petrolera. Pero bueno, no quiero avanzar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Llega esa izquierda y la izquierda hace exactamente lo mismo. Hay un grupo que controla el poder militar, el poder político, destruye todas las instituciones, concentra el poder económico también, aunque es un poder económico restringido, pero también lo concentra y eso provoca una contrarrevolución. De alguna manera lo que estamos ahora viendo en Venezuela es esa forma de contrarrevolución por el agotamiento del modelo venezolano. Pues estamos en la izquierda aquí. Porque los partidos que tenemos son de izquierda. No, pero fíjate. O sea, la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRM No, hombre, pero esos son PRD, denominaciones. Son socialistas de izquierda. Déjame hacerte... Y lo dicen en sus estatutos, señores. Sí, no es que yo me estoy inventando. O sea, que nosotros estamos votando por izquierda. El Partido Revolucionario Moderno, ¿qué tiene de revolucionario y qué tiene de moderno? Nada. Exacto. Bueno, pero se llama así. Fíjate. Pero fíjate, mira, es bastante jocoso lo que yo te voy a decir porque la verdad es que cuando uno se va hacia el origen de la cosa, pues uno se ríe para no coger pique. Pero mira, mi hermana mayor vivía en el residencial El Túnel. Y ¿tú sabes quién vivía en ese residencial también? Leonel Fernández. Y me dice ella que nos juntamos los otros días, pero a Omarcito, junto con Ángel, un sobrino mío, le daba yo pecosones. ¿Tú sabes lo que hacían esos muchachos? Que cogían el cepillo de Leonel y se lo empujaban para afuera. Pero ¿cuál es el problema con eso? Entonces, ¿qué te quiero decir? Leonel se vendió como un hijo del pueblo dominicano. Así fue. ¿Entiendes? Y la gente votó por él precisamente porque era un hijo del pueblo dominicano. Maduro también, Sheinbaum también. Exactamente. Entonces, Perón también, Evita también, Fidel también. Ay, o sea, Pedro Sánchez también. Ay, santo eso viene siendo, oye, dime, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién? Exacto. Yo quisiera que al revés, que tú me dijeras un presidente que haya llegado diciendo yo no pertenezco al pueblo. No, pero, yo no quiero saber del pueblo. No, pero fíjate, tú vendes una estructura de poder por resultado o por promesa de resultado en el sistema democrático. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Joaquín Balaguer asciende al poder, perdón, por el hecho de que tenía una experiencia de gobierno, si se quiere. Joaquín Balaguer es el secretario personal de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando se está buscando una persona que dirija el desastre que había aquí, se busca a Joaquín Balaguer porque ya tenía experiencia, no porque le hiciera una campaña diciendo que él era hijo del pueblo, porque en realidad Joaquín Balaguer no era hijo del pueblo dominicano, pero no se vendía como hijo del pueblo dominicano. A él simplemente lo cogieron, bueno, pues tú tienes experiencia manejando esto, nosotros necesitamos una gente que maneje esto, a ver si esto se nivela. Fue así. Tú tienes un José Francisco Peña Gómez que sí se vendía como hijo del pueblo y la verdad es que el pueblo lo entendía así, porque era un líder, fue el último líder político de la República Dominicana real. Fue el último que agarraba y decía vamos a hacer una congregación y te iba el pueblo dominicano. Si no lo veíamos en la TV. Sí. El liderazgo de José Francisco Peña Gómez fue el último de la República Dominicana a nivel político, liderazgo real, y fue ya, después de ahí no existe ningún otro. Porque la verdad sea dicha, Leonel Fernández, que viene siendo el que sigue,
fue una fabricación mediática del anillo palaciego de Joaquín Balaguer. Así de simple. ¿Cómo? Sí. Sí. Tú estás diciendo una cosa. Encabezado por Guaroa. Fue que fabricó Sí. a Leonel Fernández. Sí. No Balaguer, el anillo. El anillo palaciego. Estamos hablando de Bello Andino, estamos hablando de Guaroa Liranzo, estamos hablando de Aníbal Páez, estamos hablando de el grupito que no quería caer preso con un nuevo gobierno. Santo Dios. Mira, fíjate, para que tú entiendas qué fue lo que pasó. Jacinto Peinado se supone que fuera el sucesor de él. Pero Jacinto Peinado comete el error de empezar a decirle a esos muchachones del anillo que ellos iban presos todos. Danilo Medina se encontraba en el Congreso en esa época, si mal no recuerdo. Y el anillo palaciego se junta con Danilo Medina, porque Danilo Medina es comunista, pero es hechura a nivel de su experiencia de gobierno. Reformista, porque se juntaba con reformistas. ¿No debe entender? Ahí es que se hace el acuerdo de no, yo tengo a quien es que nosotros vamos a llevar, que era Leonel Fernández, para boicotear el ascenso de Jacinto Peinado y ellos no tener que enfrentarse a Jacinto Peinado. Y ahí tú ves que la campaña de Leonel Fernández pasaron de cartelitos que eran así, que parecían una hoja de papel pegué en un pote de luz, a una campaña publicitaria que el anillo palaciego dejó de contar cuando pasaron los 6,000 millones. Wow. En esa época, 6,000 millones de pesos. Wow. O sea, Se el dinero fabricó, y los medios fabrican sí. un líder. Entonces, recordemos que, como bien decía, como estaba diciendo Osvaldo, o sea, Chávez era un líder inclusive que había intentado dar un golpe de estado en Venezuela. Sin embargo, sí, pero los tiene, medios crearon pero tiene un hecho. Pero vamos ¿Entiendes? muy rápido. Tiene una maniobra. ¿Tú entiendes? Vamos muy rápido. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Tú tienes el grupo más capitalista, si se quiere, dentro del contexto de lo que dijo Osvaldo, que fueron los financistas reales, del que se vendía como un hijo del pueblo, que viene siendo un esquema socialista, ¿verdad que sí? Entonces, al final, todo eso no es más que una estratagema para que tú compres un producto que para siendo exactamente lo mismo que su financista y su jefe, en realidad. Porque la verdad se ha dicho, o sea, aquí todos esos túneles que se hicieron y todas esas obras se manejaron a través de compañías de reformistas y del empresariado que sigue ahí igualito bueno, el neotrujillismo es como le dicen los norteamericanos, así que se refieren a ese grupo, el neotrujillismo. Entonces tú tienes un defecto que viene constante a nivel económico. Mira, ¿tú sabes quiénes fueron los primeros que usaron la frase Viernes Negro? No. ¿Venezolanos? ¿Por qué? Pues yo te voy a decir. Yo te lo busqué porque nosotros buscamos la información cuando hicimos la investigación. Mira, te lo voy a leer de Wikipedia. Viernes Negro, Venezuela. El Viernes Negro en Venezuela se refiere al día viernes 18 de febrero de 1983. Chávez ni siquiera andando por ahí estaba. Cuando el Bolívar sufrió una abrupta suspensión de la venta del dólar estadounidense durante 10 días, derivada de políticas económicas asumidas por el entonces presidente Luis Herrera Campins, que incluyeron posteriormente el establecimiento de un control de cambio, imponiendo una restricción a la salida de divisas, y que fueron severamente objetadas por el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual. ¿Está viendo de dónde vienen los trastornos económicos? Y Chávez no andaba ni cerca de ahí. Aquí se está hablando de 1983. Pero óyeme, entonces uno de los errores que cometió Venezuela o el pueblo venezolano fue que el marketing, en vez de la lógica y razonamiento y de ver la trayectoria de las personas, eligieron, como lo hacemos nosotros también en República Dominicana, líderes que no son los adecuados. Pero, no porque sea personalmente no sean los adecuados, sino por lo que tú estás diciendo. O sea, detrás de ellos hay un anillo que realmente son los que están manejando
como títeres Vuelvo. a esas personas que no van a dirigir el destino de las naciones. Pero la vuelvo a la parte, espérate, a la parte metodológica. O sea, estamos siendo, yo veo a un comentarista que se sienta, agarra un micrófono y dice, fulano, eso no sirve, Perenceja, eso no sirve para nada, Remberto, es un loco, Y después que lo ha dicho, ¿verdad? 5 millones de veces, cuando él sea presidente, yo digo, bueno, pero ¿y con quién tú vas a gobernar? O sea, ¿cuáles son los buenos? Porque tú has descalificado a la república completa. Entonces, también me recuerda, para cuando jugábamos pelota, Remberto se acordará que siempre, en los colegios, siempre había un español. Entonces resulta que tú y yo éramos capitán. Tú coges uno, yo cojo otro, tú coges uno, yo cojo otro. Y al final el que quedaba era el español, pero los españoles no saben jugar pelota. Nadie lo quería. Pero resulta que tú tenías que hacer tu equipo. O sea, tú no puedes gobernar con un Dream Team. O sea, la gente tiene la idea de que tú, ¿por qué no? O sea, no se puede. Tú tienes que escoger en función de lo que es tu función, en la medida en lo que es tu función objetivo para gobernar. Porque también hay un discurso que es un discurso común. Yo no conozco un político, uno solo, que vaya a unas elecciones con el discurso de yo lo que quiero es hacerme rico, a mí el pueblo no me importa. No conozco uno solo en ningún país. Ninguno. ¿Cuál es el discurso? Yo quiero que el pueblo sea rico y yo me voy a hacer el sacrificio por el pueblo de estar administrando la cosa pública. Eso es común a todos. Entonces yo ahí sí creo, Remberto, Carmen, que hay también un tema de responsabilidad cívica ciudadana. O sea, nosotros no podemos estar justificando, por decirlo de alguna manera, un pueblo inepto. Porque el pueblo tú tienes que abrir los ojos. Tú tienes que reflexionar. Por eso yo hablo, y creo que en México en alguna ocasión se formó un pequeño movimiento como de despertar ciudadano. ¿Verdad? Porque la idea también, eso sirve como excusa. Como yo soy un buen ciudadano, yo lo que me he pasado los últimos 50 años es sufriendo el abuso de malos políticos. ¿Y tú qué has hecho? Buena pregunta. ¿Y tú qué has hecho? Estamos haciendo esto por eso, por este programa. Tú estás pensando que va a venir un partido, una persona, un grupo que te va a hacer el favor, te va a traer la prosperidad porque tú eres lindo. Pero resulta que el mundo no funciona así. O sea, nosotros estamos en una dinámica circular. O sea, la sociedad es un círculo donde los pobres pasan a ser ricos. Algunos pobres pasan a ser ricos, pasan a tener poder, hay ricos que se empobrecen, que pierden empresas, y estamos en esa dinámica donde todo el mundo tiene una cierta aspiración. Entonces tenemos que entender esa dinámica. Si tú quieres, para usar una palabrita vieja de izquierda, esa dialéctica. ¿Te acuerdas del concepto de esa dialéctica? Claro. ¿Sí? En el sentido Descartes. ¿Me entiendes? Claro. En ese sentido de que tenemos que entender, por ejemplo, también le decía a otra comentarista y en otro programa que yo creo que te había comentado, Remberto, que la conclusión de ese programa era que si nosotros ahorcábamos a todos los empresarios, ya el país se arreglaba, porque lo malo son los empresarios. Con la amiga mía que es española, la idea era con los políticos. O sea, si nosotros sacamos a Pedro Sánchez y sacamos a Feijóo y sacamos a aquel, ya España no es tan fácil. De igual manera, aquí nosotros podemos plantearnos quién es, y recuérdense que el foco era, o es todavía, Venezuela. Pero, por ejemplo, en el medio de nosotros decir, no, ¿quién es el individuo que nos va a resolver todos los problemas? ¿Tú sabes? Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Exactamente. Ahí es donde yo quiero. Dios que baje aquí y se siente en el palacio. Y cuidado, va a tener dificultades. Nada más. Dios que baje, porque eso no existe. Por eso es cuando la gente me dice, no, por ejemplo, cuando a mí me hablan de Nayib Bukele, yo digo, Nayib Bukele es talentoso y tiene un equipo sumamente talentoso. Claro. ¿Cómo así? Digo yo, tú no pensarás que Nayib Bukele coge todas sus llamadas, que él ejecuta todas las órdenes que da, que él se mete en la casa de los pandilleros a buscarlos presos, que él maneja la finanza
a nivel estatal de Venezuela. Él tiene un Dream Team. Él tiene un equipo muy capacitado que supo elegir, que es capaz a su vez de ejecutar la política que ellos diseñan. Porque una cosa es tú diseñarla y otra cosa es la capacidad de ejecutarla. Claro. Entonces, él formó un tremendo equipo de gobierno. Entonces, cuando tú hablas de Nayib Bukele es el representante de ese equipo, pero tú debes de estar, y él mismo te lo diría, yo tengo tremendo equipo. Es así. El superhombre no existe. Eso Nietzsche lo quiso, ¿verdad?, fabricar en su literatura. Pero la verdad es que cuando tú hablas de un aparato complejo como un Estado y la gente no quiere entender lo que es un Estado, estás hablando de otra cosa. Es una estructura que tú no puedes dejar vacía de la noche a la mañana, pues se paraliza el país. Así de simple. Y hay que saber, y yo lo sé porque yo estuve en Haití durante todos los golpes de Estado, en papel el cónsul general de la República Dominicana en Haití, en los años 90, y la gente no sabe lo que es un país sin agua, sin luz, sin alimentos, sin nada. Y la gente matándose afuera en la calle a tiro, a machetazo y lo que fuere. Terrible. ¿Qué es lo que uno intenta evitar aquí? Pero lo cierto es que los problemas tienen una génesis. Si tú no reconoces la génesis, tú nunca vas a poder encontrar la solución a tu problema y vas a repetir el problema. Fíjate, en Venezuela, esa crisis económica no la inicia Hugo Chávez. Hugo Chávez el chavismo viene como una respuesta desesperada del pueblo a una crisis que ya existía. Lo que pasa es que la mayoría de venezolanos, el grueso de ellos, es una juventud que ¿qué es lo que ve? El chavismo. El chavismo está desde 1999, si mal no recuerdo. Finales de los 90, ¿verdad que sí? Estamos hablando de que estamos en el 2026. Si hubiera nacido al principio, tuviera 27 años el muchacho ahora, ¿entiendes? Y hay personas, hay niños que pasaron a su adultez durante el chavismo y lo que conocen es el chavismo como el origen del problema. Pero ya es una situación preexistente que ellos dan como el inicio de todo, porque es cuando ellos entran en razón de su ambiente. ¿Tú quieres decir que, por ejemplo, se van tumbando elementos cardinales en las naciones que van dando, es como evolutivo? Me explico. Van tumbando el sistema jurídico, van tumbando el sistema económico, van tumbando, tú sabes, sanitario. O sea, se van dando procesos y sobre todo la captura. Yo veo que hay una captura, o sea, yo particularmente no sabía absolutamente nada relativo a que estos presidentes estaban siendo financiados y colocados por un empresariado voraz, que son los que los manejan. Entonces, lógicamente, hay como... Y son inversionistas de la política y esto es como si fuera el país fuera de ellos. Fíjate. Entonces, fíjate. Dime tú. Tú sabes qué fue el proceso. Nunca va a ser a favor del pueblo, sino para que tú entiendas lo que es eso. El proceso de estatización que inició Chávez, ¿qué fue? Fue la readquisición de las acciones o el capital accionario de esas empresas que eran estratégicas para la finanza de Venezuela. Y la mayoría de esas acciones estaban en manos de multinacionales con origen norteamericano. ¿Qué fue lo que él pensó? Pero si el dinero que se produce aquí no se devuelve a Venezuela, la economía venezolana no se va a arreglar nunca. Pero ese proceso empieza, o él entra en razón de esa realidad, en el 2007 ya. Él, con 6 años, tirándose una crisis heredada que no pudo resolver. ¿Entiendes? Pues si no, no tuviéramos este problema. O no estuviera Venezuela en ese problema ahora. Pero si él tampoco se va a la génesis del problema y sube al poder o asciende al poder con un conocimiento de la génesis del problema que lo precedió por 3 mandatos, ¿qué es lo que él va a hacer? Adivinar. Porque él no puede desarrollar un plan si no conoce la problemática que va a resolver con el plan que debió de hacer al ascender al poder. Tú estás diciendo... A menos que su ascenso correspondiera a la ejecución de la metodología, utilizando la frase de Osvaldo, que originó el plan.
lo que lo pondría a él en una posición de cómplice con ese empresariado. Hay algo ahí que me gustaría decir. Mira, de hecho, he intentado explicarlo. Tú sabes que hay veces que uno ve o uno intuye algo y uno lo dice y uno después se pregunta, pero lo dije bien. Porque como que tú no sientes que transmitiste lo que tú estabas pensando. Tú que eres el abogado. Ah, no, ustedes los dos son abogados. Yo era abogado cuando aquí había un poder judicial. Propiedad y usufructo. Ya eso no existe. Ya sea que yo no soy abogado. Propiedad y usufructo. Lamentablemente. La palabra usufructo se utiliza muy poco. Yo tengo un vehículo, un Corolla, que es mío, mío de mi propiedad. Yo tengo el título que está a nombre mío. Y como es de mi propiedad, yo puedo usarlo. Tú no lo puedes usar a menos que yo te lo preste, porque es mío. ¿Verdad? Pero resulta que yo tengo un vehículo del Estado asignado, no es mío, pues yo lo uso. Y yo lo uso hasta que se desbarate. A mí, ¿para qué yo quiero el título? Si yo lo uso igual. ¿Se entiende? Sí. Claro. Yo tengo el usufructo. Tengo privilegios sobre el usufructo. Entonces hay cantidad de bienes que no son formalmente de una persona, pero esa persona por razones políticas tiene el usufructo. Y a esa persona, conociendo el proceso político, no le interesa la propiedad formal porque tiene el usufructo. Claro, la propiedad formal siempre te da como la tranquilidad de que no te lo van a quitar, que tampoco te la da porque el Estado te puede expropiar. Ahora que tú estabas hablando de lo de Chávez. Entonces, ¿qué pasa? Se ha vendido la idea, no solamente en este país, Venezuela, el petróleo de los venezolanos. Oh, muy bien, pues mira, yo tengo una finca que tiene 1000 tareas y resulta que un día yo me doy cuenta de que bajó el petróleo. ¿El petróleo es mío? No. Viene un señor por ahí que se llama Estado, que al final no es un abstracto, sino un presidente con un gabinete y con unos grupos de interés que no vamos a entrar a analizar ahora, y me dicen, no, mira, eso que está ahí abajo no es tuyo, eso es del Estado. Pero resulta que del Estado, ¿quién? Porque yo digo, ok, no va a ser mío. ¿De quién va a ser? No, va a ser del pueblo dominicano. ¿Cuánto yo he tocado de los minerales que se han extraído de la República Dominicana? Ni un nada, peso. ni un kiki. Entonces, ¿qué pasa? Por eso te hablaba de lo de ciudadanía, tenemos que pensar las cosas. Una cosa es la denominación, como hay empresas que son de capital extranjero, pero la denominación es de Zapatera Dominicana C por A, pero el capital no es dominicano. Lo que tiene el gentilicio lo tiene en la denominación, en el nombre de la empresa, pero eso no significa que sea en ningún sentido propiedad de un pueblo. Entonces hay también una forma de idealización de la idea de una propiedad pública. Porque la propiedad pública, en la medida en que entra en mi función de beneficio, yo la veo con buenos ojos. Pero si no entra, ¿a mí qué me interesa? Volviendo a la cuestión de por ejemplo, de las mineras, que hay un gran tema aquí y en Venezuela, por ejemplo. ¿Quién se queda con los beneficios de PDVSA, por decir? ¿Se quedan los venezolanos? No. ¿Se queda la Exxon? A lo mejor. Se queda Maduro. Lo que yo sé es que yo no entro ahí. Y si yo no entro, ¿por qué a mí me duele más que se lleve el dinero la Exxon a que se lo lleve Maduro? Porque al final de cuentas, el que no participa ahí soy yo. En la cuestión de las empresas también se ha hablado de la cuestión de las empresas públicas. Empresas públicas. Suena chulo. Porque cuando tú dices empresa, una empresa es una unidad productiva, administrativa, gerencial, que lo que hace es que produce un bien o servicio que vende en un mercado, ¿sí? Vende por dinero y eventualmente tiene utilidades, y esas utilidades se pueden utilizar en el beneficio social. Vamos a decir que nosotros tenemos una compañía telefónica que es estatal. Pero si en vez de repartir beneficios, lo que nosotros tenemos es que hacer que financiar a esa empresa, porque esa empresa es permanentemente deficitaria, entonces no nos beneficia. Yo tengo que sacar dinero de mi bolsillo para pagar impuestos para mantener a flote esa compañía.
O sea, me estoy explicando. O sea, eso no está siendo de mi beneficio, sino de mi perjuicio. Entonces, ¿qué pasa? De igual manera, cuando nosotros en una sociedad, dentro de la democracia burguesa en la que nosotros vivimos, lo conveniente es que nosotros tengamos empresarios. Ya discutiríamos el tipo de empresario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida en que tenemos empresarios, tenemos empresas. En la medida en que tenemos empresas, tenemos gente que da empleo y tenemos suplidores. Y si a esa persona hay otras empresas que le venden productos. Claro, esas empresas van a llegar un momento en que se van a monopolizar y ahí también tenemos todo un tema de la concentración de recursos y de la explotación del consumidor, ¿sí? Y de la falta de competencia. Pero el hecho de que existan monopolios, el hecho de que existan carteles productivos, el hecho de que existan intereses corporativos, no quita que la única vía al bienestar sea la empresa. Y parte del problema que ha tenido esa izquierda es pensar que nosotros podemos estar bien o sobrevivir expropiando, sin empresas. Y eso se puede hacer en el caso de Venezuela en la medida en que tú tienes un recurso natural que tú puedes vender en un mercado internacional y aún así tú no puedes, porque si tú no produces riqueza, ¿de qué vas a vivir? Tú, antes de repartir, tú tienes que producir lo que tú vas a repartir. Pero que déjame decirte una cosa. Yo soy pro empresario, pero empresario real. No, yo te entiendo. Pero eso es otro tema. No quiero, porque si no nos va a desviar. Sí. Nosotros de verdad no sabemos cuál es el modelo adecuado porque sí. El Estado lo quiebran. Sí, sabemos cuál es el modelo. Entonces le damos a los empresarios y los empresarios, en resumen, ellos terminan tarde o temprano quedándose con todo. O sea, Leonel Fernández entregó gran parte del patrimonio de República Dominicana. Pero eso es ilegal, mira. Pero eso es ilegal. Pero es que tú no puedes dar, tú no puedes dar un acto ilegal. ¿Quién está detrás de ellos? Pero oye lo que te quiero. Es el problema. Pero oye, mira, eso es fácil. Eso es sumamente fácil. Tú tienes una anomalía cuyo origen se conoce. Uh-huh. La anomalía es la estructura actual del Estado Dominicano. Porque el creador de él era un ladrón. Ay. Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo asciende al poder con el fin de enriquecerse. Que no fue el único, porque todos lo hacían igualito. Fue Ulises Geró, que tenía de compañerito a Juan Bautista Vicini Bulgo. Uña y mugre los dos. ¿Verdad? Sí. Eso viene de atrás, pero el único que crea un aparato para eso es Rafael Leónidas Trujillo. Él crea el aparato que pasa dinero público a su bolsillo privado. No se puede hacer un cheque a sí mismo y habla de democracia, tiene que hacer todo un teatro. Entonces pone a los muchachones de testaferro de su empresa. Esos muchachones se ponen ambiciosos porque es un robo total, es un control total económico. Ellos son parte de la maquinaria y dicen, no, pero espérate, si nosotros salimos de este hombre, nos quedamos con esto. Y la verdad es que el único que no sabía que iba a morir esa noche era Trujillo, porque todos tenían algo que ganar. Joaquín Balaguer se iba a quedar con la estructura pública, que era lo que le interesaba. Uh-huh. Poder, control. No le interesaban los cuartos, pero sí le interesaba el poder, el control. En ese momento. Y el empresariado, esos testaferros de Rafael Leónidas Trujillo, sí iban a quedar con la estructura empresarial completa, que era la proveedora del Estado. O sea, no se iban a quedar con una empresa a ver si conseguía un mercado. Se iba a quedar con un sistema que garantizaba dinero, porque ya estaba armado un esquema. Cuando lo matan a él, es como si tú cogieras una compañía y le cambiara el presidente. Ahora el gerente, ¿verdad? Hoy día el gerente. Y es la misma empresa que sigue operando hasta el día de hoy. ¿Qué sucede? Ese modelo económico, ellos fueron incapaces de hacerlo evolucionar. Y siguen con el mismo modelo económico. Por eso es que tú ves que lo que más se promociona es el turismo. El turismo pasó a ser una actividad secundaria y quizás terciaria en toda economía desarrollada. El líder de mercado es la tecnología. Desde que se empezaron a implementar, todos los avances tecnológicos se hicieron cotidianos.
Pero aquí tú ves, el turismo va a salvar a la República Dominicana, el turismo. Esa desgracia ni siquiera impuestos paga. Y déjame decirte, es una de las actividades más asquerosas. Y te voy a explicar por qué. Ay, El manejo de aguas residuales. Oye, oye, está violando la ley. diciéndole a esta gente que están estafando y engañando por los dominicanos. Pero claro, y mira, que están vendiendo mira, un producto que mira, es para el ellos, manejo de aguas no para el residuales. pueblo. Oye, el manejo de aguas residuales de esa desgracia se aumenta por 3, porque cuando viene el turista para acá, y lo que yo te estoy diciendo, eso es estudio tras estudio, informe tras informe, se aumenta por 3 porque tú tienes un turismo que viene de un país frío y entra a un país cálido. Eso significa que el consumo de líquido para refrescarse aumenta. Le hace que también aumenta la cantidad de agua residual que produce. También aumenta la lavandería, aumenta el restaurante, lo de todo. Los desechos sólidos, no se puede ni hablar de ello, porque también es el triple. Ese es el averaje, triple de líquido, triple de desechos sólidos, aguas residuales. Eso ha llegado al punto de que, óyeme bien, los mismos azonadores fueron y le entregaron a Wellington Arnold en INAPA, eso fue como en el 2022-2023, toda una estructura de manejo de aguas residuales que ellos querían que INAPA le hiciera. Porque ellos no pagan su propio desastre. Somos nosotros que le hacemos la estructura, la luz. Tú no ves que a Fran Rainieri se le coge con abrir un hotel en Miche y ya le hicieron una carretera con los cuartos de nosotros. Pero esa desgracia ni siquiera impuestos paga. No solo no sirve para nada, ni impuestos paga. Pues entonces es uno de los errores que cometen los pueblos. Pero óyeme, encima de eso, oye, tampoco paga impuestos la porquería esa. Ahora fíjate, para tú rentar una habitación, tú tienes que hacer un edificio. ¿Verdad que sí? Y eso tiene un precio averaje que tiene que ser competitivo con los otros países. Ahora, fíjate la otra cara, ¿dónde se supone que estemos? Un programador hace una aplicación en una computadora. La sube a la puede subir a Amazon para venderla, la puede subir a Google Play para venderla, la puede subir, bueno, mira, hasta Huawei tiene tienda de venta de aplicaciones para China y a nivel mundial. Y se descarga y se paga ahí mismo. O sea, no necesita infraestructura, no necesita logística, no necesita transporte, no necesita nada. Y no tiene límite a la cantidad de descargas que se hacen. Aquí hay una compañía que subió un video a YouTube, que es uno de los videos más vistos, que es el baile de Zapito. Y es un video de 3.22 minutos. Video para niños, una zapita bailando. Y ese video, la última vez que yo lo vi, te estoy hablando de antes de ayer, tenía 2.838 millones de reproducciones. Y ese video se creó en una máquina, se colgó en un portal que es gratis, óyeme bien, y eso no ha dejado de generar dinero nunca, sin ningún tipo de infraestructura. Ahora yo creo que tú me digas a mí, frente a esa realidad que es palpable, que nosotros lo usamos, esto se sube a redes, ¿verdad que sí? ¿Cómo puede competir el turismo con eso? No es una actividad cavernaria. Sin embargo, como los cavernícolas de aquí son los que tienen el control de esto hasta la fecha, porque no se lo hemos quitado todavía y tenemos que ponernos brutos ya, se está cogiendo los cuartos de se están cogiendo los cuartos de nosotros. Y la clase. Óyeme. Vamos para la calle. Óyeme bien, se están poniendo los cuartos de nosotros para hacerse enorme gasto en infraestructura, para que ellos cobren la ganancia en limpio, porque la actividad no sirve, mija. Por eso es que se usan los cuartos de nosotros. Si ellos invirtieran su propio dinero, hace rato que hubieran quebrado en ese disparate. Aquí para meter 10 millones de turistas, hubo que agarrar y abrir durante la pandemia. Hubo que abrir durante la pandemia que se muriera la mitad del pueblo dominicano. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esa actividad está mandada a guardar, no a guardar, a botar en el zafacón. Sin embargo, intentan perpetuarla porque es la única que tienen. Si nosotros tuviéramos un modelo económico eficiente, las empresas fueran autosuficientes y en vez de nosotros meterle la mano, le estuviéramos cobrando impuestos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y estamos hablando de un esquema empresarial a nivel macro en República Dominicana. Porque Osvaldo tiene razón. Tú no puedes tener un Estado recibiendo cuarto
si tú no tienes un empresariado que pague los cuartos, si tú no tienes una actividad económica que se realice, ¿a qué tú le vas a cobrar impuestos? Vamos a ver. Pero a ti lo que te conviene es que esa desgracia crezca, pero que pague impuestos. El Estado está para mantener el balance. Si tú te estás saliendo del libreto y no dejas que los otros crezcan, o empiezas a sofocarlo, o empiezas a dañar algo, hay que jalarte y decirte, mijo, pórtate bien para no tener que enterrarte por ahí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Quién lo va a hacer? Porque hay un viejo tema en economía teórica que se llama el rey economista, que es quién es el buen regulador. Porque entonces resulta que nosotros tenemos un ajedrez, tenemos un escenario aquí donde el estímulo es hacer dinero. No es de los empresarios. O sea, nosotros vamos a un... De todo el mundo. Yo acabo de bajar de un sendero y nos paramos donde un tipo que vende chicharrón y éramos una guagua. Desde que él vio que éramos una guagua, adivina qué hizo. Venga, siéntese aquí. No, yo no tengo cerveza, pero es normal. Sí. ¿Por qué? Porque el incentivo que tiene un comerciante en la sociedad que nosotros vivimos es el dinero. De igual manera, cualquier empleado que está ganando 10 pesos y tú le dices, no, yo te voy a dar 15, pues yo me voy con usted. Pero es porque él te quiere. No, tú le estás mejorando el incentivo. Claro. Entonces resulta que nosotros tenemos una organización social donde el incentivo, no el único, pero es un incentivo principal, es el dinero. Pero nosotros necesitamos a alguien que regule ese sistema. Pero esa persona que va a regular tiene que tener otro incentivo que no sea el dinero. Poder. ¿Cuál va a ser? Poder. Pero no todo el mundo es Hitler o Balaguer o Stalin. O sea, no todo el mundo está pensando en una trascendencia histórica. No. O sea, el hombre normal, común, lo que está pensando es en ese término de vivir una vida, hasta hacerse rico. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que tenemos un dilema. Tenemos un dilema porque tenemos, tú dices, bueno, el turismo, ¿con qué lo vamos a sustituir? Los empresarios del turismo, ¿con qué empresario lo vamos a sustituir? Y no se nos van a convertir, no se va a convertir Maduro en peor que Carlos Andrés Pérez, porque ese es el tema. Eso fue lo que sucedió. Carlos Andrés Pérez era malísimo. Carlos Andrés Pérez tiene hay dos Carlos Andrés Pérez. Está el Carlos Andrés Pérez y está su gemelo malvado. Para ponértelo, el gemelo malvado. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue Yupi, fue excelente para Venezuela. Y el segundo fue todo un desastre. Parece ser que sufrió un trastorno de personalidad múltiple. Sí. Entonces, fíjate, el primer gobierno de Leonel fue muy bueno. Fíjate en esto, bueno, para que no entendamos. La persona nacen con sus aptitudes para colocarse cada una en su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Y ese es el defecto de la democracia. Y no estoy hablando de que el socialismo sea bueno. Vamos a quitarnos de la ideología. Vamos a hablar de sistema. Necesitamos un sistema que incentive una economía para que el Estado cobre dinero y se haga fuerte. Cuando tú tienes un Estado fuerte, tú tienes un sistema que cuida al ciudadano. Que esa es su garantía. Un Estado funcional que proteja, cuide al ciudadano, que tenga todo su sistema funcionando. Por eso es que se paga impuestos. Y ese dinero tiene que salir de la actividad económica. Porque son impuestos. De hecho, cuando las instituciones dejan de funcionar, cuando el colapso, entonces, ¿entiendes? Ese es uno de los problemas. De hecho, en ese punto, yo escribí en dirección exacta a lo que tú estás diciendo, un artículo que se llama La presión fiscal de paridad. Porque, en atención a lo que dice Remberto, aquí vienen los economistas de Harvard para no entrar y te dicen, no, la presión fiscal en la República Dominicana es bajita. Digo, ¿cómo que bajita? Porque nosotros pagamos impuestos por todo. Pero resulta que cuando nosotros comparamos la presión fiscal de la República Dominicana con Finlandia, pues ciertamente la de nosotros es mejor, pero nominalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros viviéramos en Finlandia, yo no tuviera que pagar hospital porque los hospitales son públicos. Exactamente. Y yo no tuviera que pagar escuela porque las escuelas son públicas. Exacto. Y yo no tuviera que pagar un tinaco y una bomba porque el agua... Exacto. Entonces resulta que para que sean comparables, yo tengo que realmente decir que yo recibo del sector público a cambio de mis impuestos. Claro. Porque resulta
que ahí es donde muchos se equivocan. Claro. Los impuestos no son un regalo que se le hace a la clase política, que es como se quiere ver. O sea, no, tú me pagas impuestos y ya. No, eso no es así. ¿Quién necesita una contraprestación? Claro, yo te estoy a ti pagando impuestos porque a cambio de eso tú me vas a dar bienes y servicios públicos. Pero si hubiera una contraprestación, no hubiera debate en cuanto al pago de impuestos. Es correcto. Así de simple. Así de simple. Fíjate en porque eso. yo tuviera incluso la alternativa de decir, no, mira, la educación del Estado incluso me puede salir hasta más cara de la tuya que privada. ¿Qué mejor? ¿Tú sabes cuál Pero es? me voy con la pública que es el mejor liceo, el mejor centro educativo para la crema de la crema en Francia, el público, que es el Liceo Luis XIV. Y son tan avanzados que esto es toda risa esta vaina. Los profesores y los alumnos tienen al lado lo que se llama un mesón de reposo, una casa de reposo, que no es un manicomio, pero no está muy lejos de él. Que cuando esos genios agarran y como que se funden por el momento, les recetan 2 semanas ahí en bata a dormir para que, y van tanto estudiantes como profesores, porque es otro nivel. Ahí está la crema de Francia, ahí están los genios de Francia. Eso es como decir el MIT de Estados Unidos. MIT, sí. ¿Entiendes? El MIT. Ahora, fíjate cuál es el problema. Si tú coges el sistema y le quitas de encima todo tipo de ideología y te centras en el funcionamiento óptimo y eficiente del sistema, los manejadores del sistema van a ser muy diferentes a aquella persona por la cual tú votas. Lo primero es que si tú quieres un funcionamiento excepcional, tú necesitas un manejador excepcional. Y por lo general, el manejador excepcional no es simpático. Ese tigre está en otro nivel. No. Ese tipo está en otra sintonía. Ese tipo está metido en lo de él. Eso es como cuando tú vas a un laboratorio químico. A ti te dicen, hola, ¿cómo tú estás? Y los tigres siguen bregando lo que ellos hacen. Y son tremendamente buenos en eso. Y lo primero que te dicen a ti, no, deja a esa gente tranquilo. Claro, porque tú lo que quieres es el resultado de lo que él está haciendo porque te beneficia a ti. Pero ese tipo no es simpático. Ese no es el que va ahí a abrazar abuelita y bebé ajeno. Ese no es el que le va a decir al pueblo, no, que sé cuándo. Porque ese tipo está ahí para lograr un objetivo en cuanto a aquello por lo cual tú lo estás poniendo ahí. Yo te puedo poner a ti el departamento de proyecciones del Banco Central. Yo diré, son brillantes. Son jovencitos y son excepcionales. Que si le hubieran dejado esto a ese grupito de muchachos, el Banco Central, otra cosa, fuera la economía dominicana. Y ellos hacen su informe. Lo que pasa es que este grupo no lo acata porque sería en beneficio de nosotros y en detrimento de su porquerioso modelo económico ya mandado a guardar. Que de la única manera que se mantiene es si nosotros le pagamos los gastos a su negocio. Así de simple. Ahora, ese funcionamiento óptimo tiene por operador la persona que ya ha probado su trayectoria en el área con resultado. Ese no es el político, ese es el técnico. Y cuando tú le hablas a la gente de tú quieres tener el país que tú quieres, mira, el mejor para que te maneje el Banco Central es Osvaldo. Osvaldo es un economista aprobado, tiene una trayectoria, va a ponerte un ejemplo. Él te va a decir, ¿quién es Osvaldo? ¿Y por qué yo voy a votar por Osvaldo? Yo no conozco a Osvaldo. Ya tú tienes una trayectoria aprobada. ¿Entiendes? Entonces, ahí salta la palabra oprimir la democracia. Así de simple. Es el hecho de que tú no seas conocido. Es el hecho de que tú no abraces bebé y abuelita de otro y le dé besitos. Es el hecho de que tú no caravanees. Cuando están en campaña solo. Un óbice. Un obstáculo para que tú, que sí tienes la capacidad y el expertise probado, mejore la finanza pública de la República Dominicana. No. Pero cuando tú transpones esa realidad efectiva y concreta al sistema democrático, chocan una con otra. Así es. ¿Entiendes? Sin embargo, aquí se entiende que el manejador de un sistema estatal tiene que ser político. Y está todo el mundo, la palabra político tiene una connotación, yo diría aquí en República Dominicana, mágica. Porque parecería que la gente, cuando dice político, es conocedora de todo. Sin embargo, no tiene prueba de haber hecho nada.
¿Entiendes? O sea, Así de simple. Tú estás Yo te voy a diciendo poner un ejemplo. Tú estás diciendo pero espérame, que pero no se por buscan falta de los ciudadanía. técnicos, sino simplemente ¿Entienden? se Por busca, se falta pone de el ciudadanía, político. en la medida en que la ciudadanía no asuma su responsabilidad como ciudadano, no va a cambiar nada. Obviamente, pero hay que enseñársela. Bueno, ¿Sabe por qué? porque todavía estamos esperando, como digo yo, a que me hagan. O sea, todavía estamos esperando el redentor. No, y ese, ese redentorismo, ese de va a llegar uno, ese de va a llegar uno que va a arreglar todo. No, eso se vende. Porque recuerda de cómo empezamos. Si tú tienes 20 años y estos tigres tienen 60, metiendo el cuento del redentor, Chávez, para que todo el mundo lo compre y no haga nada. El niño que tiene 20 años está dentro de ese espacio-tiempo de los 60 y ya está programado precisamente porque ellos son los que controlan los medios. Entonces tú tienes un bombardeo al niño diciéndole, no, aquí va a llegar, aquí tiene que llegar un político un día que arregle esto. En lugar de tú agarrar y decirle al niño, porque esa es la meta imposible. Eso es la zanahoria que los muñequitos le ponían al caballo allá para que el caballo corriera atrás de la zanahoria que nunca iba a alcanzar. ¿Entiendes? Es un programa que se corre a todos los niveles. Para que todo el mundo se quede esperando un redentor en lugar de decir, pero el que está en el hoyo soy yo. Y yo tengo la vida entera esperando que me saquen, pero yo me puedo salir. O en lugar de agarrar y si estamos todos en un grupo en un hoyo y esperar que alguien nos tire una soga, decir, pero mira, yo soy un tapón, como decimos nosotros, yo mido 5'7", pero yo te aguanto a ti en los hombros míos. Y tú aguantas, Carmen. Vamos a agarrar, vamos a hacer una escalera y el cuarto que salga, busca la soga y nos la tire. Nosotros podemos salirnos del hoyo. Pero a nadie le pasa eso por la mente. Precisamente porque ellos efectivamente han pasado un programa por décadas para poner a todo el mundo a esperar un redentor que nunca va a llegar. Y es el redentor que venden y fabrican. Que cuando llegue el redentor hay que aguantar los 4 años, lo cual no es verdad tampoco, porque el político electo es el administrador de la cosa pública. Por ejemplo. Y su administración está muy bien reglamentada. Y si la viola, tienen que largarse de ahí antes de los 4 años. Ahora, En las próximas elecciones, ¿entiendes? ¿Qué van a ofrecer los candidatos? El redentor. Lo mismo, el cambio. El redentor. El cambio. Otro cambio. Ya conocemos el cambio. El redentor. Pero eso es un programa. Y que no va a haber corrupción. ¿Tú sabes no va a haber corrupción. Mira, no va, o sea, no se va a normalizar la corrupción. Ya sabemos. ¿Tú sabes por qué se pasó la ley del DNI y la ley de Mordaza? Porque nosotros estamos rompiendo el esquema del redentor, mijo. Es así de simple. Nosotros le estamos enseñando al pueblo, manito, es un engaño. Si nosotros nos juntamos todos, salimos del hoyo. Y eso no conviene. ¿Cómo elegimos al director? Porque estamos sujetos a un sistema. Por capacidad probada. Estamos sujetos a un sistema democrático. Por capacidad probada. Un sistema democrático que hay ¿cómo se llama? Concesiones. Un sistema democrático. El sistema político dominicano. Dentro del esquema concreto y establecido por el resultado funcional del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Si usted quiere que yo le dé un sistema de salud apropiado, usted tiene que permitirme a mí elegir la persona que pueda manejar apropiadamente el sistema. Es un intercambio. Ajá, y si la persona llega a la posición financiada, o sea, realmente el muñequito, o sea, el bailarín principal es la vista, ¿verdad? El payaso del circo, vamos a decir, es el que va a ocupar la magistratura, ¿verdad? El primer nivel como presidente. Pero si los compromisos económicos, o sea, gastar 20,000, 300,000 millones en una campaña electoral, o sea, tú estás vendiendo. ¿Tú sabes por qué eso es necesario? Porque cuando tú fabricas algo de la nada, tú necesitas una inversión de comunal. Atiende esto, te lo voy a poner cómoda. Carmen Oroco tiene 10 años de trayectoria que todo el mundo ha visto, probable, metiéndole la mano al pueblo dominicano. ¿Qué yo hago? Yo cojo tu logro y lo publico. ¿Cuánto se toma eso? Pues ya está hecho. Eso no es una novela, es una realidad. ¿Entiendes? ¿Cuánto tú crees que cuesta eso? Nada. 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 Ahora,
Si Carmen Orozco no ha hecho nada, y lo que es un empleado de nosotros, que nosotros queremos vender al pueblo dominicano, hay que crear toda una ficción cinematográfica para que el pueblo compre que Carmen Orozco es una heroína. Pero, ahí se va todo. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo estaba hablando con los muchachos aquí. pero es que... Porque nadie sabe, óyeme bien, nadie sabe en cuánto salen los videitos que los candidatos suben. Nadie se imagina el esquema que hay atrás. Nadie se imagina la cantidad de camarógrafos, las horas de edición para subir videitos de ellos en Twitter. Nada más el hecho de que una persona esté filmada desde atrás y entre a una habitación y la capte la cámara desde adelante. Son 2 camarógrafos que tú tienes que contar. Y si hay uno que está captando las 2 cosas, entonces tú estás hablando de 3, 4. Luego vienen las horas de edición. Cuando tú oyes bien el video es porque hay un equipo de sonido mejorando lo que lo está grabando aparte. Ok, pero Venezuela, ¿Entiendes lo que te quiero decir? por ejemplo, en el caso de Venezuela, específicamente, porque aquí en República Dominicana, señores, nosotros estamos hablando de Venezuela y de República Dominicana porque vemos mucha similitud, los mismos errores, y Cuba, y Haití, Cuba y era la Haití. perla del ¿Entiende? Caribe. Cuba era tan lujosa, que la mafia italiana tenía sus convenciones anuales en hoteles en Cuba, en La Habana. Santo Dios. ¿Tú has visto el malecón de Cuba? Eso es de comunal. Cuando tú agarras y ves, tú ves edificios viejos, que tú te das cuenta de lo elegante y lo estético que eran esas construcciones cuando se hicieron. Y cuando tú entras a Cuba, si no es por la situación de Cuba, si tú no conocieras la situación de Cuba y tú entras a la estructura, tú dirías, la verdad es que esto es una ciudad preciosa, bien diseñada. Aquí se invirtió dinero en esto, aquí había opulencia. No es igual. Mira, yo fui a Cuba hace como 20 años, o sea que estaba menos deteriorada. Y la verdad es que la arquitectura, el diseño de lo que son las ciudades, preciosos, se ve que cuando se hicieron había opulencia, había dinero. Y Cuba pasó al desastre económico en un proceso antes de Fidel llegar, porque teníamos a Batista primero. ¿Entiendes? Que esa opulencia, ese decaimiento, no inicia con Fidel Castro. Fidel Castro fue la respuesta desesperada a la revolución, a esa situación de triangular al pueblo económicamente para que un grupito se quedara con los cuartos. Lo mismo que aquí. Aquí tenemos un crecimiento económico de comunal. Pero los ricos. Y no es de mentira. Los ricos. En los bolsillos de los pobres y clase media no está. Pero todos claro, nos sacan de nuestros bolsillos este dinero a nosotros. Pero fíjate, yo le pongo el ejemplo a todo el mundo de lo siguiente. Si Pepín Corripio se hace rico, ¿qué tiene eso que ver contigo? Nada. Si Fran Raineri se hace rico, ¿qué tiene eso que ver contigo? Nada. Pero los dos son dominicanos, entre comillas, vamos a ponerle, ¿verdad? Eso significa que cuando su patrimonio aumenta, el Producto Interno Bruto aumenta también. Exacto. Pero tú no estás recibiendo un kikí. No. Ahora súmale a eso que ellos se están haciendo ricos con los cuartos que tú pagas de impuestos. Ahí mismo se complicó. Entonces ahí se está complicando porque no solo tú no estás recibiendo un kikí, sino que te están quitando. Ajá. Y entonces, y aparte del impuesto que tú estás pagando, se están cogiendo préstamos por encima del impuesto que tú estás pagando, que tú también vas a tener que pagar, y que tú estás pagando los intereses de eso. Que son más de 330,000 millones al año pasado. Y repartiéndose pero también. Pero a eso súmale que los ellos fideicomisos. Sí, pero fíjate, a eso súmale que ese grupito, la mayor actividad económica de ellos, tampoco pagan impuestos. Y tú dirás, pero será el demonio esto, es el infierno. Pues sí. Es el infierno. Entonces, nos fíjate, han metido en el infierno. Nos tienen esclavizados. Pero oye, ¿tú sabes cuánto asciende el impuesto que ellos dejaron de pagar el año pasado? A 380,000 millones de pesos. Tú coges, óyeme bien, todos los subsidios, todos juntos, combustible, alimentos, eléctrico, todos los subsidios, todas las pensiones, las que son bien, la que ha dado Luis por compañerismo, lo que tú quieras, todas las pensiones juntas. Tú coges todos los planes sociales, todo, bono Navidad, bono a 1000, el diablo y su hermano, todos juntos. ¿Y tú sabes qué número te da eso? 245,000 millones. Y tú agarras y le metes a eso arriba, todavía los 25,000 millones que dice Magín, que hay que buscar para indexarle el salario al pueblo dominicano.
25,000 milloncitos y te da 265,000. Ahora, si esos tigres pagaran impuestos y para el año pasado eran 380,000 millones, 383,000, si mal no recuerdo, te sobran más de 100,000 millones todavía pagando todo lo que yo te dije. Dios mío, señores. No, pero Entonces tú te preguntas que si nosotros vamos a Venezuela, tú te preguntas si nosotros vamos a Cuba, tú te preguntas si nosotros vamos a Haití. Tiene que sumarle los intereses de la deuda, que ya del 2017 para acá no solo la duplicaron, van camino a triplicarla, ya van por 83,000 millones de dólares. Y cuando ellos asumieron el Consejo Nacional de Competitividad, iba en 37,000. El doble son 74,000. ¿Verdad que sí? 200%. Y vamos por 83,000 millones. Señores. Del 2017 para acá. Pero y tú preguntas si vamos para allá. Señores, pero no pasa nada. Antes de eso. No, porque nosotros dame no un estamos haciendo nada. Eso iba a decir. Vamos a ponernos brutos ya. Tenemos Eso que iba a ponernos decir, brutos. que nosotros somos Y culpables. no pasa nada. Ahora. Tenemos que yo- ponernos brutos. ¿Tú sabes por dónde tenemos que empezar esto? Tenemos que empezar por... Estate tranquila. Tenemos que empezar... Ay, no. Ya conviviste Es que- hombre. Tenemos que empezar, oye, tenemos que empezar, perdón, que vamos a terminar preso. tenemos que empezar, Ay, Dios o muerto, mío. tenemos que empezar, tenemos que empezar por el proceso, y utilizo la palabra de Luis Abinader, Ujú. de deshaitianización del Estado Dominicano. O sea, ¿qué tú quieres decir? Que saquemos aquí los empresarios haitianos. No. No. El primero que hay que sacar del Palacio Nacional es a Pablo Porte. Ay, Asesor financiero del... Oye, de Luis Abinader, a mí mi no porque se amor, vaya ese Luis también, a mí me importa un compadre. carajo. Oye lo que te voy a decir, Pablo Porte sigue siendo el CEO de GB Group. Pablo Porte es el asesor financiero del Poder Ejecutivo. Y yo quiero que tú veas dónde no está Pablo Porte. Y ya yo llevo 2 videos de lo que está ocultando el DNI. O de lo que se quiere ocultar con la nueva DNI. Lo que va a ser seguridad nacional. Y no hay un acto relevante del Estado Dominicano donde no esté Pablo Porte ahí. Pablo Porte es el Poder Ejecutivo de aquí, es el verdadero O presidente. sea, tú estás diciendo. Y el Congreso es el Consejo Nacional de Competitividad, donde están metidos los miembros del Consejo Económico Binacional Quiqueya. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces, hay que deshaitianizar el Estado Dominicano. Eso significa que Pablo Porte, que él será dominicano de pasaporte, pero ¿quién es que le paga a Pablo Porte? ¿Dónde saca cuarto Pablo Porte? ¿Es de los billos? Entonces, Entonces, es como Venezuela, ¿es de que los realmente Cuba, increíble, los ¿Entiendes? cubanos cuidaban supuestamente supuestamente no, porque mataron 31. Hay personas que dicen A Maduro. que son 80, o hay como 80 más los que se llevaron, los que agarraron. O sea, que países se encargaron de secuestrar a Venezuela, y por eso Venezuela, independientemente de todas las luchas ciudadanas que se hicieron con tantos muertos y demás, lamentablemente no se estaba peleando contra potencias. Y quiero ya que hablemos sobre este pedacito. La división de la nación es un elemento cardinal, porque ellos nos dividen y nos vencen, lógicamente. Independientemente de que estamos secuestrados por países bien voraces y terribles, pero la división de la nación, donde cada uno, imagínate lo que fue eso. O sea, Chávez tomó un grupo de personas del pueblo venezolano, hizo colectivos para que persiguieran al pueblo venezolano y masacraran al pueblo venezolano. Pero déjame ¿Qué hacerte es una, esto? pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo reconstruir? ¿Cómo reconstruir esa división ahora? Páralo ahí, déjame hacerte una. Porque es que ahí es donde viene el problema del espacio-tiempo. Si tú agarras y naces, y yo te crío diciéndote a ti que Chávez es papá Dios y que tú no puedes contra él, tú te lo vas a creer. ¿Entiendes? Pero lo intentaron por 3 Tú te lo años vas a de creer. luchas. ¿Quién? Y, Pero o sea, déjame hacerte, pero déjame, Venezuela, Chávez es y no un hombre, pudieron. Chávez es un hombre que estaba en un sitio. Chávez llama por teléfono a otro hombre que está en otro sitio y le dice que ejecuta una orden. Y si el que está del otro lado dice, no, ven a hacerlo tú si tú quieres, verdugo, ¿qué va a hacer Chávez? Nada, quedarse en el palacio o ir a bregar él solito. ¿Tú has visto un general sin ejército? Yo he visto mucho.
Nada. Comandante. Y se queda mirando atrás. Entonces ahí le entran los temblores de una vez, porque no tiene a quién llamar. Entonces, ese can fue más programado que otra cosa, porque la verdad es que los tigres se tiraron casi 3 décadas. Entonces la juventud venezolana creció creyendo que los tigres eran dioses. Mala de los padres de ellos que le dijeron, ellos no son dioses, ellos sangran igual que tú. Ellos se mueren de hambre igual que tú, ellos sufren sed igual que tú. Ellos tienen que ir al baño igual que tú. Y ahí es donde los padres fallan y crean borrego en vez de ciudadanos. Ahí hay un tema político. Tenemos que estar claros en eso. Hay un tema, bueno. ¿Me doy a entender? Sí. Pero hay un tema político. Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo de eso. Tú me hablas de secuestro de naciones. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en algo sumamente práctico. Los combustibles. ¿Tú sabes cuánto estaban los combustibles en el 2020? La gasolina premium. No. 170 pesos el galón. ¿Tú sabes cuánto está ahora? El mismo galón. 293 pesos. Ahora tú me puedes decir a mí, no, que el mercado internacional, que el diablo y su hermano, que la pandemia, estamos en pandemia, estamos en el 2026 ya. Y yo te digo a ti, bueno, sí. Ahora déjame ponerte esto en relieve. Pablo Porte, que está metido en el palacio, es el presidente, el CEO de GB Group y de la división GB Energy, que fue la que compró Texaco aquí. Todos los activos de Texaco aquí, en San Martín, en Jamaica. Ellos son socios de los Martí de Santana en Coastal. O sea que esos dos tienen el monopolio completo de combustible en República Dominicana y están metidos en el palacio. O sea, que Haití tiene entonces, combustible de República Dominicana, sí. Tiene las cédulas, tiene el pasaporte. Sí. Entonces yo te voy a hacer una pregunta a ti. Está también el registro civil dominicano. Yo te voy a hacer una pregunta. Maravilla, oye, ¿qué país? Qué increíble pero espérate. país tenemos. Pero oye, yo te voy a decir a ti ahora. ¿Tú te crees el cuento de que la pandemia, el mercado internacional, etcétera, etcétera, tiene la gasolina cara? Y subió la gasolina del 2020 al 2026 por más de 120 pesos el galón de gasolina premium. O tú te vas a algo palpable y tú dices, no, manito, lo que pasa es que si tú no sacas a Pablo Porte de ahí, te va a llegar a 500 el galón de gasolina. Ay, mi madre. ¿Entiendes? No. Oye, Remberto, busca tu muda de ropa que tú vas a terminar preso, que no se puede decir la verdad. Pero oye, ¿tú sabes cuánto estaba el dólar a las 53? Ahora está a 63. 10 pesos más. ¿Tú te crees que un incremento de 10 pesos en un dólar justifican un aumento en un galón de gasolina de más de 120 pesos? No. Y de nuevo, ¿quién es el asesor financiero? Ay, Dios mío. Pero déjame decirte, el personal de Energía y Mina salió de la compañía GB Group. ¿Tú sabes lo que hace Energía y Mina? Traza la política precisamente del manejo estructural de los combustibles, de ingresos, distribución, venta de los combustibles en República Dominicana. Tienen el control de eso. Y de nuevo te digo, ¿tú te crees que es la situación internacional, el dólar, que tiene el galón de gasolina 290 pesos, con 120 pesos de diferencia? ¿O es Pablo Porte que está ahí en el Palacio Nacional? Señores. Dime. Ay, no. Pero no pasa nada. Eso es... Entonces, tengo tu permiso ya para ponerme bruto. ¿Cómo? Ya puedo ponerme bruto, porque la verdad es que yo lo estoy esperando a ustedes. ¿Tú quieres saber por qué estoy Osvaldo ponerte Montalvo, bruto por va a favor. resolver algo? Sí. Osvaldo, por favor. Si lo va a resolver, ponte bruto. Sí, vamos a ponernos brutos ya. Vamos, oye, vamos a iniciar el proceso de desaitanización del Estado. Ya, esto no es de que a la loca. Pablo Porte tiene que salir del palacio. Y los miembros del Consejo Nacional Binacional Quiqueya, Consejo Económico Binacional Quiqueya, tienen que salir del Consejo Nacional de Competitividad. O sea, que son las personas, la fusión de República Dominicana con Haití está hecha y estamos claros, estas personas han hecho un emporio económico con los recursos de República Dominicana y Haití. Todo el socio de GB Group tiene que salir de ahí, pero por Dios, estamos hablando de una persona que fue sancionada por Estados Unidos y Canadá, y presunto lo decimos nosotros. Ellos no dicen presunto en su informe. No.
Financiamiento de bandas criminales haitianas. Para otro, hay dos puntos ¿Entiendes? aquí, porque es que... Y los norteamericanos, ¿qué es lo que van a hacer con respecto? Dime. ¿Qué van a hacer con respecto a esto? Porque ellos están ahí en San Isidro. Pero no yo pensaba que ellos iban a empacar a Pablo Porte y a todo el que tenía que ver con GB Group y se lo iban a llevar, aunque sea para interrogarlo por ahí. Yo pensaba que lo iban a dejar en San Isidro, entonces parece ser que tú un allante. No, mi querido, estamos trabajando en eso porque vamos a remitirle al embajador actual todas las acciones que yo hice, nacionales e internacionales. A ver si es verdad esto. Eso ya está listo para firmar porque necesitamos conversar por qué está pasando eso en República Dominicana. No, yo lo hice. Y yo te pregunto, Osvaldo. ¿Qué aprendió Venezuela para ti y República Dominicana de lo que está pasando ahora mismo? Porque, ¿qué aprendimos? O sea, si sufrieron 25 años, 25 años del régimen de Maduro para acá, pero como bien dice Remberto, esas personas tenían muchos años cogiendo lucha, bregando con políticos y empresarios. Y ahora, como yo dije, de hace rato, yo estoy tratando de frenar a Remberto, pero no hay manera. Él va demasiado rápido. Remberto, el problema. Va demasiado rápido. Mira, tú dijiste algo muy importante al principio del programa. ¿Cuáles fueron los errores que hicieron los venezolanos? Exacto. Y en esto no hay ningún reclamo, obviamente, como los errores que hemos cometido nosotros. O sea, no estamos hablando de los venezolanos. Uno presume, ¿verdad?, de los errores que cometieron los cubanos con Fidel, ¿no? Y demás. Los dominicanos además, también. que debemos decir en áreas de la justicia que uno ha tomado decisiones en la vida que 10, 15, 20 años después uno se da cuenta que fue una mala decisión. Sí. Porque también ahora nosotros estamos como pontificando. No, eso fue un error, pero tú sabes la cantidad de errores que uno ha cometido, que uno se ha dado cuenta posteriormente, porque Fidel fue una esperanza, incluso una esperanza de América Latina, cuando había otra concepción de lo que eran los sistemas políticos y el socialismo. Entonces, yo que le he dado alguito de seguimiento al tema de Venezuela y sobre todo a los elementos de la represión atroz, es una cuestión monstruosa. Todos los estados, en la medida en que sean más ilegítimos y sean menos populares, tienen que ser más represivos. Eso no tiene que ser que si es de derecha, o sea, es la naturaleza del Estado. Nosotros aquí podríamos hacer muchísimos programas hablando de estados de derecha que han sido terriblemente represivos y de estados de izquierda que han sido terriblemente represivos. El tema es libertad. Entonces, a veces como que es un tema como muy abstracto hablar de libertad. Esto que nosotros hacemos, que todavía podemos hacer en este país, es parte de la libertad que disfrutamos. Hay otros países, entre ellos Venezuela, entre ellos Cuba, entre ellos Nicaragua, donde nosotros no podemos ir a un canal de ningún tipo a decir nada. No. Entonces, hay una restricción grande de libertad, ¿no? Nosotros tenemos restricción de libertad, pero no en ese grado. Comentaba un muchacho joven. ¿Y tú sabes por qué no la tenemos? Pero déjame hacerte ese paréntesis para que quede claro. No es por falta de deseo de este grupito de enfermos. ¿Tú sabes por qué que no la tenemos? Y te lo voy a decir. Porque ellos no tienen la infraestructura para hacerlo. Es un cuento. No hay. Sí, no hay manera. No hay manera práctica. De hacer. Tendrían que tumbar, como hizo Maduro, de tumbar X, tumbar YouTube, tumbar todo lo que esté fuera, porque realmente en esos países no hay opinión pública. No. O sea, simplemente la erradicaron. Pero decía este muchacho, que es lo que quiero, su testimonio, hablar aquí, que a él hablaba de que a él lo querían quebrar por dentro. Ay, sí. O sea, la idea es de como tú eres un individuo disidente en cualquier sentido, o sea, nosotros te vamos a romper para que tú vuelvas al redil,
tú vuelvas a ser parte del ganado. Tú no puedes estar en contra de nosotros. Entonces, esa es la idea. Ustedes se acuerdan de aquella idea vieja del individuo nuevo del Che. O sea, de nosotros vamos a crear un individuo ganado. Es un individuo adocenado, es un individuo absolutamente adoctrinado y dependiente, porque ese es el criterio de la izquierda, dependiente del Estado, que significa dependiente de mí. Es decir, tú vas a poder respirar si yo quiero y si yo te lo permito. Tú vas a poder comer si yo quiero y te lo permito. Ese es el concepto de esa nueva sociedad. Pero es un concepto que solo funciona si tú te lo crees. Lo que tú mismo lo dijiste, pero si tú naces, o sea, si tú naces en ese concepto, si tú naces pensando que el mundo es la revolución y tú eres un cubano que tú naciste en el 60 y que este es el mundo, un programa. Y que este es el mejor mundo. Es un programa. ¿Me entiendes? Y tú no tienes posibilidad ni televisión, ni celular, ni viaje, ni libro, de tú decir, hay otro país en el mundo donde la gente se ríe y es feliz y encima de eso come helado. Entonces, si aquí no hay helado, yo pienso que en el mundo nadie come helado hasta que lo vea con mis ojos. Exacto. ¿Me entiendes? Por eso el tema de la restricción de las libertades, para que tú no veas. Porque cuando tú ves cosas buenas se te antojan. No sé, eso pasa, o sea, es un efecto de demostración. Si tú ves un país donde la gente va, tiene cada uno su carro, donde hay un transporte limpio, donde hay raya en la autopista Duarte, y tú dices, no, pero yo quiero ahí. Pero como tú no vas a ir allá, entonces tú vas a decir, pero vamos a hacerlo aquí, y eso trae problemas, porque tú vas a tratar de transformar tu realidad, y eso es de lo que se trata, es de que tú no lo hagas. Pero me refería al concepto de libertad. ¿Por qué? Porque si se pierde la libertad de tú opinar, de tú dar a tu parecer, de tu diferencia, de tu disensión, de tú decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo lo veo diferente, de poder venir a los medios y decir lo que tú piensas libremente, sin coerción, sin coacción, sin penalización, caemos entonces primero en Venezuela y después en Cuba. Por eso es tan importante preservar las libertades. Que se dice fácil y muchas veces... Pero no preservarla con el fin individual, para que no entendamos. Porque libertad, cuando no se ejecuta correctamente, es algo que se pierde. Yo soy libre de hacer lo que me dé la gana. Esa no es la parte importante, porque tú tienes un espacio-tiempo en el mundo. Y si lo que tú haces dándote la gana no tiene una continuidad o una garantía de continuidad, cuando tú te mueras se va a perder. Así de simple. Entonces nosotros tenemos libertad de expresión, pero esa libertad de expresión no es para que tú te sientes, si tú quieres que llegue a algo, a hablar todo lo que tú quieras. No. Esa libertad de expresión se utiliza para tú enseñarle a la generación que viene subiendo la realidad que tú le puedes expresar, porque ellos no tienen tu experiencia. Es para compartir abiertamente tu experiencia con esa generación que crezca oyendo esa realidad que te permite narrarle a ellos la libertad de expresión, que te permite enseñarle a ellos a través de los medios de difusión, para que eso tenga un arraigo y una continuidad en la generación que sube. Y esa va a tener la responsabilidad de aumentar ese conocimiento y pasárselo a su vez a la que viene detrás de ellos. Y así sucesivamente. Ese es el verdadero uso de esa libertad. Y se ha vendido para que no tenga su real efecto. Se ha saboteado diciendo, tú tienes libertad de expresión para tú decir todos los disparates que te den la gana. Y eso es parte de, pero no es el principio fundamental. El principio es, tu libertad de expresión se te da con el fin de que tú le transmitas tu conocimiento a la generación venidera sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de límite. Porque si yo soy socialista o capitalista y yo prohíbo el enseñarte a ti que hay otro sistema o otros países donde se han implementado exitosamente los sistemas, te estoy limitando a que tú no tengas la elección, no tengas el aprendizaje del efecto de esos otros sistemas. Y a la vez, que la parte que el imbécil no piensa,
estoy jodiendo a mis hijos. Porque yo no sé si yo estoy hablando con el futuro líder de una nación o con parte de un equipo que va a manejar un Estado. Y yo lo que quiero es la garantía para mis hijos. Y si esa persona no tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones venideras, va a perecer y van a perecer mis hijos junto con él. Ese es el verdadero uso de la libertad de expresión. No el hecho de tú ponerte a publicar todos los disparates que te den la gana. Mucha gente cede su propia libertad con tal de garantizar su preservación. Exactamente. Bueno, Exactamente. señores, yo Ese es un tema apasionante, pues yo creo tendríamos que hacer otro programa. Pero es real. Y nosotros estamos aquí precisamente cumpliendo con esa obligación. Por eso es que se hacen estos programas. Para que la gente vea, para que la gente entienda que ellos tienen que formarse su opinión. Estamos sacando eso que este grupo de imbéciles pensaron que estaban perdidos en los dominicanos. Pero si tú no le das la opción, tú nunca vas a saber si la cogen o no. Nosotros se la estamos dando y la están cogiendo. Esto se está viendo en todos los sitios. sí. Ya esto no hay forma de pararlo. Por más ley del DNI, jodedera que hagan. Esto no va a ser Venezuela. Precisamente porque hubo un grupo de nosotros, y no solo nosotros que estamos aquí, que se encargaron, algunos con conocimiento de causa y otros sin él, de hacer el uso real de esa libertad de expresión y de darle opciones al pueblo dominicano. Humberto, sin ánimo de extender el programa, los cubanos antes de que llegara Fidel nunca se imaginaron que Cuba iba a ser lo que después fue. Los venezolanos decían, esto no va a ser otra Cuba. Ay, sí. De hecho, los mismos mexicanos con la Sheinbaum, aunque también eso no llevaría, muchos decían, no, esto no va a ser Venezuela. O sea, uno nunca se imagina hasta dónde puede llegar la cosa, porque estos son procesos que van generando sinergia, o sea, se van creciendo, ¿me entiendes? Entonces llega un momento en que por ejemplo, una pequeña restricción de libertad termina en la abolición de la libertad, en cuestión de meses, ¿me entiendes? Entonces es tan rápido que tú no lo esperabas y la realidad va por encima de lo que es tu imaginación. Pero nunca va a ser más rápido que las redes que tenemos ahora. Ay, Dios mío, señor. Señores, miren, vamos. Eso está buenísimo. Déjenme decirle una cosa. Miren, para finalizar, yo solo quiero recordarle al pueblo dominicano que ahora tenemos de carcelero a Luis Abinader. No, a Pablo Porte. Espérate. A Pablo Porte, a Jimmy Grupo que tenemos de carcelero. Peor, tenemos entonces una persona que responde a Haití como carcelero para, lógicamente, violentar nuestros Pablo Porte derechos responde a Haití. fundamentales. Allí Belvillo, Sí, Grupo que Empresarial Haití, Villo. Haití. Esa es otra cosa. Entonces, Grupo Empresarial eso es Villo. Ajá, pero No es lo mismo. Es un haitiano. No, en realidad, ¿Y cómo se ha impuesto oye, toda esta gente no, aquí en República Dominicana? en realidad, ¿Cómo? no, oye, en realidad responde al grupo que quiere quedarse con esto como su feudo. Y es así de simple. Ellos quieren hacer un feudo de la isla de ¿Qué tan haitiano es Villo? Eso sería otra discusión. Sí. ¿Qué tan haitiano es Villo? ¿Qué tanto le interesa a Villo? No, Villo. Yo diría, porque Villo es una porque ya lo persona. dejo quebrado. Yo diría, es lo que le interesa a República sí, Dominicana. pero fíjate, tenemos que ¿Qué hacer tan un programa. dominicano es Pepín Corripio? Ay. No, su interés. Mientras saque cuarto. Pero eso no es Pepín Corripio. Eso es el capital. No, pero fíjate. El capital no tiene nacionalidad. Fíjate en esto, sí, por eso tiene que tener un límite que es lo que se supone que es un Estado. De origen extranjero, los nuestros y también los de Venezuela, Pero y también, sí, los de Haití. Sí, que vinieron a eso. O sea, estas personas son. Ven acá. Pero el mundo es pirata del Caribe. Vamos lo a que a mí me neocolonialismo. Lo que a mí me sorprende es la sorpresa de ustedes, porque esa ha sido la historia de la humanidad. O sea, eso es como decir que los españoles colonizaron América y que los ingleses colonizaron Norteamérica. Pero hay unas islitas por ahí, una islita que es holandesa y la otra es... Fíjate. O sea, esa ha sido la historia. No, fíjate. Esto se hizo, los programas se iniciaron para que personas conservadoras como Carmen entendieran la urgencia
y la drasticidad de la medida que Ay, nosotros señor. teníamos que implementar para recuperar el Estado Ay, dominicano para el señor. pueblo dominicano de ese grupo de capitalistas que al no tener límite han llegado al saqueo puro y duro. Y la verdad es que es un trabajo, porque tú no puedes ir y ajolcar a una gente sin dar una razón de por qué lo está haciendo. Y si tú necesitas complicidad social para llegar al extremo, tú necesitas justificarle a esa sociedad, a ese pueblo, el porqué de la medida y el resultado que se espera de ella. Y al mismo tiempo, los programas se hacen para que ese grupo entienda que se le está dando una oportunidad con el programa de no llegar hasta ahí. Pasa ahí que hay algunos de ese grupo que están entendiendo el mensaje, pero no se atreven a sacar los pies a los otros por ahora, pero ya van a hacerlo, porque la presión ha ido aumentando. Hay otros que ¿La no presión creen de quién? de nosotros. Pero me imagino que ese nosotros queda... No, manito, déjame explicarte. Nosotros tenemos seguidores dentro del Palacio Nacional. Ok. Hasta allá ha llegado esto. Ellos no tienen a nadie. La gente que le maneja a ellos no es de ellos, es de nosotros. Porque todo el mundo está jodido, menos ellos. Así de simple. Si tú quieres separar un grupo de otro, uno tiene que estar bien, el otro tiene que estar mal, y se separan inmediatamente. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos separaron al pueblo dominicano de ellos. Esa gente le está cogiendo órdenes porque tiene su chelito todavía. A la hora de que ellos quiebren esto y no haya su chelito, el mismo que le está manejando es el que se va a voltear y va a arrancar la cabeza. Ay, Dios mío. No, eso Así de es simple. en sentido figurado. Digo, sí, yo no, digo, no, ay, sí, Dios sí. mío, señores. ¿Entiendes? Porque qué esa grave. persona que trabaja ahí tiene una familia que está mal pasando. Claro. ¿Entiendes? Entonces, él está ahí en el palacio con su trajecito, si es un escolta, con etcétera, etcétera. Y le está llamando a su familia diciéndole, mira, que hace falta leche para el niño. Aquí hace falta Después esto. el gas. El dinero que tú me diste a mí no da. La carne está al doble del precio, está Me al están triple. cobrando la casa. ¿Entiendes? Nos están cobrando la casa. Ella se le olvidó ese pedazo y ya metieron la pata hasta el fondo. Se metieron ellos, no hasta aquí, no hasta aquí. Así que separado está. Nosotros lo que estamos evitando es eso, intentando ser racionales para que Carmen duerma tranquila, porque yo sé que ese grupito de enfermitos, no todos, hay algunos que se van a separar, que no son tan brutos, pero hay un grupito de ellos que no va a decir tipo que nunca le han dado una pela. Eso es como los muchachos, cuando tú nunca le diste una pela a un muchacho, él creyó que eso no le iba a llegar nunca hasta que le dieron la pela. Y en mi época se usaban pela y la verdad es que nosotros no la merecíamos porque era muy intenso, manito. Yo me imagino lo que pasó Eso con no es mamá que contigo. diga, sí, Yo Mira, me cogió a luchar. imagino. Pero entendí lo que te quiero decir. Ellos no se lo imaginan porque nunca le ha pasado. Hay algunos que hasta dicen, bueno, los bichini, ni Trujillo pudo con nosotros. Pues Trujillo era un hombre que tenía una maquinaria que controlaba un pueblo de 1 millón de habitantes en esa época. Ahora somos 11. Más los invitados, porque tenemos a los chamos que son panas de nosotros. Ay, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Chamos están aquí. Y la verdad sea dicha, hay haitianos que no quieren estar aquí y están aquí obligados y están locos por irse a su país. sí. Eso Y es. ellos saben que ese grupo es el que agarra y financia a la banda criminales, que no lo deja volver a su país. Así que también a ese grupo de haitianos lo tenemos de aliados, que están desesperados por ir a ver a su familia y no tener que cruzar para acá a malpasar. A coger lucha para que le paguen no lo que le prometieron y esos chelitos mandárselo y que le cobren 1% del demonio, que esa es otra. La remesa de aquí para allá, hasta ahí exprimen estos tigres a esa gente para que le lleguen 2 o 3 chelitos para que esa gente pueda comer si le llegue el dinero. Así que hasta eso lo tenemos de aliado, manito. Estos programas se hacen para que ellos entren en razón de la realidad y no le esté entrando a alguno y van a pagar con algo que no se puede devolver y no lo están entendiendo. Para ellos también se hacen estos programas y no tienen a nadie. Y ellos lo saben porque están aumentando el gasto en redes y en disparate y en promoción. Opinión Y nosotros pública. somos pueblo, somos buenos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y nosotros lo queremos y están aumentando el gasto precisamente porque están perdiendo ese terreno y ahora es que se han venido a dar cuenta. Están tan locos que se quieren candidatear a ellos mismos. Imagínate tú, ahí hay una encuesta con Ligia Bonetti y que con un 43%. El presidente. Fran, sí, para el presidente Fran Rainieri con un 18%. Que debe de matarse Fran porque Mucho. Juan Ay, Bichini, Dios oye, mío. Juan Bichini no se le encuentra ni en los centros espiritistas y tiene un 14%.
Y de Frank, popularidad. sí. Pero fue Entre el pueblo fue dominicano. en su Sí, sí, casa, según que hicieron la ellos. encuesta. Óyeme Fue bien. en su casa. Luego viene, oye, Lógicamente. luego fue viene en su- Pedro En Brache el con un Conet, 8. en el Oye, sí, Conet. en el oye. Conet. Luego viene Pedro Brache Fue en el con Conet un que 8 hicieron la encuesta. y Manuelito Estrella con un 4. Así de desesperados estamos. Porque los muchachitos demandados de ellos ya lo identificamos. Leonelo, Manchito, mi pana Yayo, David, mi pana Davidito, yo tengo más de 30 años conociendo a Davidito, etcétera, etcétera. No prenden ni que tú ni que tú los rocíes con gasolina y le prenda candela encima, ni así prenden. Ellos lo saben. Así que para ellos que se está haciendo esto también, para que cojan juicio, antes de uno ponerse bruto, y ya la verdad es que estamos aburridos de este grupo. Así que bruto nos vamos a poner ya. Como decía Ya. yo, Humberto, estoy harto de Maduro. Claro. Qué hombre que No, rinde. no, Qué Claro. hombre que rinde. Fíjate Claro. Estoy harto que de se Maduro. habla que, Claro. que Venezuela, pero yo no Y estoy cuando oyendo tú a piensas- nadie diciendo que vuelva Maduro. Yo no, ni siquiera la gente Y de cuando él tú está piensas diciendo que ya, vuelva. entonces sale el tipo y te dice, don't worry, be happy. Y tú dices, Es lo que te quiero decir. Ya, ¿por qué? Pero mira, si Luis quería hacer un gobierno, pongo a empezar haitiano, ¿por qué no se candidató en Haití? Ay, Tenía que irse para Haití. yo creo que Si es lo que eso quería fue era lo poner a mejor. Pablo Porte a mandar en el Poder Ejecutivo del Estado Dominicano, si hubiera ido para Haití, le hubiera salido mejor. Ellos controlan más allá. no, yo creo que obviamente hay un plan, hay un diseño. Yo creo que tú lo tienes sobradamente estudiado. ¿Me entiendes? Lo que todavía no me queda claro es cuál es la alternativa a ese diseño y quiénes van a ser los operadores del nuevo diseño. Técnico, Señores, déjenlos ahí. técnico, Déjenlos ahí. tú eres parte de este lío. Lamentablemente. Tú eres parte de este lío. Sí. Y tienen Pues que así somos. resolverlo. Oye, de nuevo, el Banco Central lo maneja el mismo departamento de proyecciones que está ahí, para ponerte un ejemplo. No hay que mover nada de sitio. Aquí estaba el de Albizu, que yo creo que cuando lo quitemos de la silla se va a morir. Cuando saquemos a Valde Albizu de la silla de gobernador del Banco Central se va a morir, porque ellos tienen que tenerle una serie de equipos para mantenerlo vivo ahí sentado. Este hombre. Ahí. malo. Yo creo que cuando lo desconectemos le va a dar la chiripiol a Valde Albizu. El oxígeno. ¿Entiendes? El oxígeno. ¿Tú entiendes? Magín, ahí hay un muy buen personal. Pero ha contenido el dólar al 64, no al 63, al 64. Pero es que déjame decirte una cosa. Tú sabes lo que dijo Luis Abinader y yo lo tengo en video. Que jamás en la vida habían entrado más dólares que ahora la República ¿Y Dominicana. dónde están? ¿Por qué la tasa no baja? Entonces, exacto. Entonces, ahora atiende. Para que tú veas qué es lo que hace él en realidad. Valdés. Para ese grupo. En exportaciones y en zona franca. De enero a noviembre del año pasado. Se ingresaron, según la publicación de la Presidencia de la República, casi 20 mil millones de dólares en un solo año. Expo Pro Dominicana, ¿verdad? Que es lo de Vivian Ribeiro. Del 2020 al 2023, en exportaciones, más de 40 mil millones de dólares. Son los números de ellos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que aquí nosotros no tenemos el dólar en el suelo, porque ellos no permiten que ingrese a República Dominicana, solo dominicanos. Están en papel y en números. ¿Verdad? Entonces, ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué está el 63 aquí adentro? No tienes razón de ser, según los números de ellos. Se supone que nosotros estamos bollantes en dólares. Si está al 64 a la compra del público, es por algo. O sea, siempre hay una razón efectiva. El precio es eficiente. O sea, cuando un refresco está a 50 pesos y no a 30 es por algo. Obviamente. Lo que hay es que investigar cuál es ese. Obviamente, si el refresco, Según lo que dice. si el refresco es calcea, está al 50. Exacto. Pero si tú tienes guacales de refresco que no sabes qué hacer con ellos y necesitas A 10 pesos. a 10 pesos. Entonces, Si aquí entraran los dólares que ellos dicen que entraron. o no entraron nada, o está saliendo más de lo que entró. Pero Exacto. recuérdense perfectamente Ahí es que hay que- 1.000 ahí es que millones duro él. mensuales pagando Ahí para es pagar que la duro deuda él. de dólares. Ahí es que duro Valdés. Ahí es que duro Valdés Albizu. Ahí. En esa partecita. En el Condé ese quema.
Y no pasa nada. Ahí es durísimo él. Porque nosotros no nos hemos querido poner bruto porque que mira, Carmen. Tú tienes que considerar, tú tienes que pasar a Carmen por el proceso. Ay, Dios Tú tienes mío. que pasarla. Y Yo ¿tú soy sabes lo una que mujer representa de Carmen? paz. Carmen representa la clase media y de ahí al pueblo dominicano que hubo que explicarle por qué era que había que Mira, salir de ese grupo. una última idea. Uno que vive pensando cosas. A mí siempre, dentro de los partidos políticos, siempre me gustó la denominación, sin ser reformista, la de partido reformista, porque estaba claro de qué se trataba. La reforma. De reformar. Uh-huh. O sea, siempre lo contrasté con el concepto revolución, que es un concepto eminentemente Desorden. de Suena izquierda. desorden. Y recuerdo de mis tiempos, desorden. cuando tenía que, con toda esa literatura marxista y demás, que hubo una época en que hubo tal aversión hacia la explotación dentro de Manchester, o sea, estamos hablando mucho tiempo atrás, que los mismos obreros se fueron en contra de las máquinas y lo que hicieron fue que destruyeron las máquinas. Uh-huh. Entonces la idea es que ningún proceso... En lugar de destruir al dueño de la máquina. Te fuiste adelante. O sea, la idea de un proceso destructivo no es inteligente. No, claro que no. O sea, uno tiene que tener un proceso que sea de reformulación, de Claro. reformista, Claro. de replanteamiento, Claro. pero siempre conservando los elementos beneficiosos, los elementos de Claro. que sí tenemos. O sea, nosotros Claro. no podemos partir de que tenemos simplemente que erradicar todo lo que, porque de lo que tenemos muchas cosas buenas. Claro. Señores, miren, ya definitivamente estamos pasadísimos con el programa, pero ha sido muy nutritivo. Quiero recordarle al pueblo dominicano que nosotros somos parte del pueblo y que estamos luchando por el pueblo. Si no hay unidad y nos dividimos, señores, va a ser más difícil. No significa que no lo vamos a lograr, porque Duarte lo logró con un puñado de dominicanos. O sea, sabemos perfectamente que hay un remanente que es eficaz para hacer lo que tenemos que hacer en República Dominicana, porque nosotros, como bien han dicho estos caballeros, no vamos a convertirnos en Venezuela, no vamos a convertirnos en Haití, no vamos a convertirnos en Ecuador, no vamos a convertirnos en qué país más, en Cuba. Nosotros necesitamos retornar al objetivo de que tengamos una nación libre, soberana e independiente de toda dominación Y económicamente extranjera. saludable. Claro. Porque todo eso, pasando hambre, no sirve de nada. Jamás. Tenemos Económicamente saludable. La lucha ciudadana tiene que ser razonada. Si no razonamos, lógicamente, entonces vamos a cometer los errores que cometimos en otros momentos y también los países que estamos mencionando. Por eso queríamos señalar específicamente cuáles son los errores que cometieron ellos para que el pueblo dominicano despierte y tome el control de la nación como debe. Recordando lo que dice la Constitución, que el soberano es el pueblo. Nosotros somos los que tenemos que mandar y decir lo que estamos de acuerdo. Yo nunca he entendido esta operación que se da en nuestras naciones, donde tomamos a una persona, le damos poder para que haga un trabajo y esta persona termina siendo dueño de nuestros bienes. Yo no he entendido esta operación y mucho menos, sobre todo, que nos toma preso, nos persigue por nosotros opinar y decir que no estamos de acuerdo con algo. O sea, todo lo contrario, cogen y tumban el sistema de derecho y sacan una ley para que estemos calladitos y presos y leyes y demás. Vuelvo y digo, Antoliano, mi querido, tú te vas a convertir en el carcelero del pueblo dominicano, juntamente con el presidente. ¡Wow! Esperemos, vamos a ver lo que el pueblo responde con esta situación. Miren, señores, pasen un feliz resto de su día. Muchas gracias a Osvaldo Montalvo y a nuestro querido Remberto Pichardo, que lógicamente estamos haciendo los aprestos porque al parecer vamos a terminar, por lo menos no sé si nosotros dos, pero también usted está invitado, vamos a terminar preso porque la decisión está tomada. Yo estoy invitado a estar preso. Invitado.
Interesante. La decisión Interesante invitación. está Pero tú juegas tomada. dominó, ¿verdad? La decisión está tomada. Tú juegas dominó. República Dominicana es y será para los dominicanos y vamos a vivir con los recursos nuestros. Pasen un feliz resto de su día.